Bienvenidos a un nuevo webinar del centro, hoy con un tema muy interesante, con un panel de lujo. Antes de iniciar este webinar, queremos contarles qué es el centro. El centro es una incubadora de ideas y liderazgos sociales dirigida por David Luna. Busca generar espacios de diálogo para que con argumentos se puedan tratar temas de trascendencia para los colombianos. Esto con el fin de aprender a escuchar y construir país a pesar de tener posturas y pensamientos diferentes. Sin más preámbulo, me permito presentarles a nuestros panelistas, un panel de lujo, como ya estaba mencionando antes. En esta ocasión nos acompaña Silvana Javid, que es directora de Minería Sostenible del Centro, abogada, especialista en gestión pública e instituciones administrativas, magíster en Derecho de la Empresa y de los Negocios Internacionales. Es presidente de la Agencia Nacional de Minería, la que ha liderado el proceso de transformación y modernización de la entidad, implementando el proyecto de digitalización minera. Por otro lado tenemos a Juan José Angulo, que es director de transformación energética. José es abogado y magíster en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, socio fundador de la firma Angulo Martínez y Abogados, asesor de empresas nacionales e internacionales y múltiples proyectos de energía renovable. Expresidente de la Junta Directiva de la Asociación de Energías Renovables, SER Colombia. Hoy en día sirve como miembro principal de la misma. Por otro lado tenemos a Carolina Fierro, politóloga y especialista en resolución de conflictos armados de la Universidad de los Andes, magíster en gobierno de Johns Hopkins University, cuenta con un certificado en Public Affairs and Advocacy del School of Public Affairs en American University y cursó el programa de alto gobierno de la Universidad de los Andes. Ha sido consultora de reputación, asuntos de gobierno en diversas empresas privadas. En cuanto a las entidades públicas, también ha trabajado en la Alcaldía Mayor de Bogotá, en MINTIC, en Ministerio de Minas y Energía, Minas y Energía y Ministerio de Trabajo. Por último, pero no menos importante, tenemos a Cristian Pardo, que es director de Geopolítica y Sector Energético. Es experto en estrategia, consolidación de negocios, innovación, financiamiento y proyectos de infraestructura. Un MBA del MIT, especialista en economía de la Universidad de los Andes y profesional de finanzas de la Universidad del Externado en Colombia. Recientemente, desde el grupo empresarial Ecopetrol Zenit, lideró la estructuración de proceso, ejecución de la estrategia y el seguimiento de la gestión del segmento midstream. Y con esto cerramos la fase introductoria y les cedo la palabra a nuestros invitados para que continúen con este importante debate. Muchas gracias, María José. Y en primer lugar, agradecerte a ti y a todo el equipo de Alcentro por esta invitación y por este espacio muy bien organizado, y sin duda a quienes nos acompañan, Silvana, Caro y a Cristian, con quienes me siento muy agradecido de compartir este espacio, pero no solamente estos minutos, sino compartir todos estos escenarios en Alcentro que nos permiten socializar desde diferentes puntos de vista, con un enfoque muy técnico y con un enfoque muy pensando en el futuro del país y de la Colombia que queremos construir, esta nueva generación de colombianos, en el marco de algo que yo creo que es indiscutible y que ya lo podemos comenzar a ver con mayor frecuencia en las noticias, en el internet, en las redes sociales, y es todo esto que se ha denominado transición energética o transformación energética. En Alcentro tenemos algunas direcciones que están directamente relacionadas con los sectores económicos que de manera directa parecieran ser como los motores o las locomotoras que van a impulsar todo el sector energético, y esta es una conversación que tenemos pensada para, desde cada una de nuestras direcciones y desde las áreas de conocimiento y de nuestra experiencia personal y profesional, saber, digamos, presentarle a nuestra audiencia, presentarle al centro y presentarle a todos los que tengan la oportunidad de escuchar esta conversación, qué está pasando, qué es la transformación energética, por qué es importante para el país y para los colombianos saber y hacerse parte de este proceso. Entonces, pues sin más preámbulo, yo creo que valdría la pena que entráramos en materia, y hemos organizado como una dinámica de preguntas buscando que genuinamente ustedes nos cuenten qué piensan en cada una de las inquietudes que les voy a plantear, y
y compartir esas ideas. Yo creo que en la medida en que pensemos también diferente, pues se construye conocimiento y a partir de ahí es que este tipo de espacios crean valor. Comienzo por algo obvio, pero que no lo quiero saltar, y es que expliquemos un poco por qué es importante hablar de esto, por qué nos parece que necesitamos abordar este tema de transformación energética. Y esta pregunta se la voy a dirigir inicialmente a Silvana para que nos cuente ella por qué cree que esta es una discusión que vale la pena dar en este momento. Bueno, Juan José, muchísimas gracias. De verdad, como lo decías, también es un gusto para mí compartir con ustedes estas discusiones que hemos tenido sobre los retos que impone la transición energética y la apuesta que le hace el país a la transición energética. Creo que es muy importante hablar de esto más por la agenda nacional y sobre todo por la agenda internacional, porque las economías de los diferentes países y los diferentes sectores productivos se están alineando a la agenda internacional, todo lo que tiene que ver con la agenda ambiental, todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Entonces, sí es una apuesta que nos tiene muchos retos como país y también nos pone un reto de aterrizar cómo va a ser esa transición, qué tiempo se va a tomar, qué necesitamos para esa transición, y eso nos lleva a ver que no hay un solo camino, no hay unos solos actores, son diferentes actores de la sociedad y aparte de todo, que concurran diferentes sectores económicos. Yo creo que por eso es que nos ponen esta discusión. Y la otra gran discusión es que vamos a pasar de un modelo energético y es una apuesta que se ve como dejar de los combustibles, se piensa que es dejar de lado los combustibles fósiles para la generación y pasar a la eólica y a la solar. Entonces, eso nos lleva a muchas preguntas y es en qué tiempo se va a hacer, vamos a decirle desde ya al carbón que no más, a los hidrocarburos, y surgen tantas preguntas de la ciudadanía por eso digo que por eso es que estamos acá discutiéndolo y que sea una conversación como honesta, clara y que cada uno aportemos desde lo que hemos venido trabajando. Con esa introducción yo parto que esto nos lleva primero a qué va a significar en cuanto a los al programa de gobierno. Y Juan José, tú eres experto en esto, entonces no me quiero apropiar, y a Juan José y Cristian, de su tema de cómo ha sido ese salto de Colombia a tener ya tener un puesto importante en el mundo, en lo que significa pasar a esa energía renovable. Todo lo que significó una política, una regulación, una apuesta del sector privado. Eso por un lado, y es primero necesitamos de una regulación. Esa regulación Colombia la tiene. Luego teníamos una gran apuesta y es sacar esos procesos para ver si logramos tener a la adjudicación de esos proyectos que verdaderamente iban a empezar a ser, como yo lo llamo así, pilotos de poder cumplir esa meta, generar a través de las energías limpias. Y lo otro es, ¿y qué pasa con los otros generadores? ¿Qué pasa con las otras formas de generación de energía, como minería y como hidrocarburos? Entonces, ahí es donde entro yo a decir que como se llama, es transición energética. No estamos hablando, es eliminación de combustible fósil. Y como toda transición, toma su tiempo, y eso quiere decir que el carbón se va a necesitar, es necesario para esa transición energética, porque hay que garantizar el sistema energético primero del mundo y de nuestro país, y se necesitan de los combustibles fósiles. Y lo otro, ese es un punto, no me quiero demorar mi intervención, y lo otro, que yo siempre me lo digo desde mi visión del sector minero, es que la transición energética no es posible, y así la gente le choque, sin la generación de insumos mineros. Entonces yo le digo, la transformación energética necesita una transformación minera. ¿Y por qué lo digo? Porque si bien nuestro país es un país carbonero, como siempre lo digo, no minero, porque del Producto Interno Bruto de la minería, que es 1.6%, el carbón significa un 65%. Los demás es un porcentaje muy bajo de los otros minerales. Y eso teniendo todo el potencial para los minerales del futuro. Somos el potencial en cobre, tenemos el potencial en níquel, tenemos el potencial en cobalto, en otros minerales del futuro que no se han explotado en Colombia y que están en exploración. Yo digo que para esos minerales del futuro, yo lo pondría así, Colombia es un país en exploración.
Tenemos muchas áreas inexploradas, tenemos muchas áreas que están apenas en una etapa temprana de exploración y tenemos el insumo más importante para la transformación energética. Y voy a dejar con esta cifra para no tomarme esto y es, solo miren lo que se necesitan de insumos mineros. Para una sola turbina eólica se necesitan 4.7 toneladas de cobre, 335 toneladas de acero y 1.200 toneladas de concreto. Todo eso es minería. Entonces, los que estén a favor de la transición energética necesariamente tienen que estar a favor de una minería responsable con el medio ambiente y orientada al desarrollo sostenible de los territorios. De esta discusión, mejor dicho, como hablábamos en la preparación, muchos campos que abordar, muchos frentes, pero quería hacer esa introducción. Gracias, Juan José. Cristian, ¿tú qué opinas de esto que nos plantea Silvana? Que si uno fuera a hacer, y no le estoy haciendo honor al resumen que voy a hacer, pero básicamente Silvana planteas que esto es importante porque esto hace parte de la agenda nacional y de la agenda internacional y porque tiene que ser un debate que aterrice con algún principio de realidad el papel de la minería en esto que se conoce como transformación energética. ¿Qué opinas, Cris? Yo creo que el punto que toca Silvana es fundamental, pero eso tiene como dos vistas. La primera es la vista, digamos, de la necesidad de seguir haciendo minería, y es una minería que Silvana la hemos oído muchas veces y es una minería consciente, responsable con el medio ambiente, donde no hay problemas y genera no solamente bienestar para las comunidades, pero donde se hace la extracción, sino para todo el mundo en general. Pero al mismo tiempo, esos argumentos en algunas veces se utilizan en contra de las energías de fuentes convencionales o la generación de alternativas para usando fuentes convencionales no renovables, renovables. Entonces ese punto es súper importante porque tenemos que seguir siendo conscientes de que hay que hacer minería y conseguir los minerales que se necesitan para la transición y para la generación a futuro, pero al mismo tiempo hay que ir pensando que los avances tecnológicos van a hacer que esos ejercicios sean cada vez mucho más eficientes. Entonces esos números deberían en algún momento ser mucho menores y tener menos impacto ambiental, y al final pues lo que tendría que pasar es que en términos económicos la generación con fuentes no convencionales de energía renovable sea muchísimo menos, consuma menos recursos del sistema que hoy está utilizando mayoritariamente hidrocarburos y otro tipo de combustibles, utilizando conscientemente los recursos de la minería. Entonces, al final, creo que es una discusión muy importante. No es en contra de la minería, pero sí en una minería consciente que tenga en cuenta el medio ambiente, las comunidades y claramente el tema económico. Yo le agregaría a lo que mencionan Cristian y Silvana, que esta discusión también es muy importante porque esas cifras y esos conceptos y lo que ustedes nos describen como con tanto detalle, también hay que hay que acercarlo a las personas. Y este tipo de conversaciones me parece a mí que son una forma de ayudar a generar o a incrementar una conciencia generalizada sobre este sector energético que yo creo que es percibido muy lejano. Y cuando nos hablan de cobre y cuando nos hablan de cantidades de toneladas y de emisiones de CO2 y ni hablar de qué es un kilovatio hora y cuál es la diferencia entre una medida de energía y una medida de potencia y toda esta conceptualización técnica, todo este ropaje que es difícil, digamos, solamente en el uso del lenguaje es difícil. Además, uno normalmente no ve dónde se produce la energía, mucho menos cómo. Entonces es algo que parece ser muy, muy distante, a pesar de que para quienes tenemos en Colombia la fortuna de sencillamente prender un interruptor o conectar el cargador del celular y ver que ahí hay energía, porque también hay todavía una gran porción de nuestros colombianos que no tienen esas facilidades, pero eso se percibe muy lejano. Entonces, para mí resulta muy importante esta discusión porque ayuda a generar o a incrementar esa conciencia generalizada sobre este sector energético, sobre sus características, sobre sus dinámicas y el impacto directo que tiene en el país.
impactos que tradicionalmente se miden por lo económico, y yo ahí coincido mucho con lo que estaba mencionando Cris, porque creo que además del impacto económico, que sin duda es totalmente importante, también tienen otras implicaciones en un sentido cultural, tienen implicaciones sociales, tienen implicaciones ambientales y tienen implicaciones jurídicas. Este es un sector que impacta directamente la calidad de vida de los colombianos. Si uno quisiera resumirlo, me parece a mí de esa manera, pero no en un sentido abstracto, sino en un sentido real, en la vida de todos los días de los colombianos. Y ahí es donde a mí se me ocurre que la energía eléctrica, o que alrededor de la energía eléctrica podríamos encontrar un producto de exportación como fue el café en el siglo XX, en el siglo XXI. Y voy a pasar solamente dejando esa idea para provocar opiniones de ustedes más adelante sobre eso. Quisiera preguntarle a cada uno de los tres que nos regalen un aspecto cada uno que les parezca que es principal, que es importante, que es estructural a la hora, que debe tener en cuenta Colombia a la hora de abordar este tema. Caro, ¿cuál crees tú que es uno de esos aspectos fundamentales o principales para abordar esta discusión? Bueno, primero que todo, me encanta este grupo interdisciplinario. Ustedes que nos están viendo en este momento ven cómo están aquí todos los enfoques de técnicos, muy técnicos, expertos. Yo soy politóloga y estoy, digamos, trabajo en temas de reputación, y ahí los tres, mis compañeros de Al Centro, han tocado unos temas que desde puntos de vista que dijo Silvana hasta lo que estaba diciendo ahorita Juan José y Cristian, y es esta percepción que tenemos todos del sector minero. Rechazar, minería sí, pero no así, contaminante, digamos, abusador. O sea, es una percepción que el sector minero ha tenido, digamos, tradicionalmente, y va a ser fundamental cambiar esa percepción y esa reputación y esta imagen que tiene el sector, porque la minería va a ser muy clave en la transición energética. Lo que estaba diciendo Silvana, en esta transición hay muchos, generalmente uno dice mineral, carbón, oro, hasta ahí llegué. Y les confieso que yo estaba estudiando para este webinar y encontré, por ejemplo, y tú, Juan José, lo debes saber perfectamente, que pues en las redes de alto voltaje se usan minerales y se van a usar minerales diferentes al cobre. Entonces va a haber, o sea, toda la minería y todos los materiales, cobalto, cobre, todos estos, encontré un montón de materiales que uno no sabe, digamos que la gente que no está en el tema no sabe que son fundamentales y que son claves para esta transición. Entonces, digamos que el reto es arrancar esta transición teniendo en cuenta que atrás venimos de una mala percepción, digamos, que se ha convertido también en temas. Obviamente se ha juntado el tema político, entonces algunos políticos toman la bandera, otros técnicos también, entonces se vuelve un tema polarizante, entonces el tema de comunidades, el tema entonces digamos, estas percepciones tan encontradas vienen, digamos, es un legado que se recibe en esta transición, pero que a la par de la transición económica, técnica, y lo que estaba explicando Silvana, que es súper clave, que es decir, o sea, ¿cuánto necesitamos para hacer esto? A la par de esto se necesita toda esa transición también reputacional para poder entender realmente qué significa esa transición energética y a dónde vamos y por qué la minería sí es importante y sí va a aportar. Y no solamente es, claro, qué emoción nos deshicimos del carbón, ya no más carbón, en Colombia no vamos a contaminar más, y eso no es así. Hay un universo gigante que es palpable, como le estaba explicando Juan José, que es palpable para mí, ahorita para que debo prender la luz, pues para los materiales que se usan. Entonces, creo que paralelo tenemos que hacer aprovechar las nuevas, como estamos hoy, nuevas comunicaciones, las redes, todo esto para poder hacer tanto, no solamente compañías privadas, el Estado, los opinadores, todos estemos en la misma transición, porque entonces puede que, no sé, se den todos estos cambios, pero la percepción de la minería es esa contaminante, esa aburrida, esa malvada que existe, que contamina, y eso claramente no es así. Entonces creo yo que ese es un punto importante, y por eso este tipo de espacios multidisciplinares sirven mucho. ¿Cuál es otro punto que te parece estructural, Silvana? ¿Qué es ese otro elemento que deberíamos tener en cuenta para esta conversación? Yo creo, primero, partir de la base que la transición energética es una realidad. Nosotros como país, igual, y hablando, por ejemplo, de
de la demanda de los compradores de los que producimos, de nuestros minerales, eso nos marca la realidad. Uno, el carbón va a seguir, pero obviamente la demanda por ejemplo, en Europa, que es nuestro comprador natural y principal, pues va a reducir el número, está reduciendo cada día el número de carbón que necesita. Hay que mirar otros continentes, Asia, para eso hay que prepararse. Entonces, esto marca un cambio, pero es una realidad. Entonces, cuando partimos que la transición energética es una realidad, creo que ahí todos apuntamos al mismo lado. ¿Por qué? Es una realidad, pero es una transición. Entonces, ¿qué hay que hacer en esa transición? Prepararnos. Creo que la preparación como ciudadanos, dependiendo del papel que ocupemos, es fundamental. Preparación y empiezo con entes gubernamentales, ¿cierto? Entonces, hay una política que va enfocada a la transición energética, pero eso tiene que ser claro también, por ejemplo, no solo para el Ministerio de Minas y Energía, sino también para el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Ambiental, que es fundamental para estos procesos, pero también para el Ministerio del Interior, que es fundamental con el manejo de comunidades, donde llegan estos proyectos y donde no tienen muchas veces información a la mano. Entonces, esto nos pone a cuestas como nos los ha puesto la pandemia de modernización y tecnologías y sistematización. Que yo pueda entrar a una página o a un sistema y puedo enterarme directamente del proyecto, qué beneficios va a traer, qué hacer para yo como ciudadanía eso. Entonces, gubernamental, ciudadanos, y yo ahí empiezo a hablar del sector empresarial y es una apuesta que tienen que hacer también. Yo creo que no solamente en este sector energético, sino en todos los sectores, de involucrar a la participación ciudadana en un verdadero sentido de participación efectiva. Entonces, hacer mucho trabajo temprano, que lo vienen haciendo las empresas, pero cada día relacionamiento con los territorios. Esa es una frase que está como muy repetida y trillada, pero la necesitamos. Relacionamiento con el territorio para entender que esto tenemos que apostarlo como país. Y lo otro es que tú lo hablaste alguna vez, Juan José, sé que te vas a referir a eso, y esto es una apuesta no solamente de gobierno, sino del sector privado, empresarial. Entonces, yo creo que poner esto en la agenda ya, yo creo que ya está, pero como bajarla, aterrizarla, entender qué es. Y en este webinar no vamos a alcanzar a abordar todo, pero creo que la discusión es la transición energética es una realidad y no es posible sin la transformación también de la sociedad. Eso es mi argumento. Tenemos dos temas que ponen sobre la mesa Carolina y Silvana, y son: uno, entender o replantear cómo nos vamos a aproximar hacia la minería como un actor importante dentro del proceso de transformación, y también comprender que este proceso de transformación efectivamente es una realidad. ¿Qué le agregarías como un tercer ingrediente a esta discusión, Cristian? Sí, yo dividiría este tercer ingrediente en dos. El primero es que todo esto suena muy bonito, pero necesita una fuente importante de recursos. ¿Por qué? Porque hacer cualquier tipo de transición y cambiar tecnologías en las que hemos invertido como sociedad, nos hemos desarrollado, todos los negocios están en función de unas tecnologías que hoy nos suplen de energía, y cualquier negocio, el desarrollo de la humanidad está alrededor de la energía, y no es fácil mover eso. Va a requerir para esa transición grandes inversiones de capital. Para ponerlo en perspectiva, el Reino Unido decidió invertir 100 billones de libras para poder llegar a ser carbono neutro en un horizonte de tiempo que pareciera ser muy largo, de 2050, pero que en términos de recursos y de tiempo, hay gente que dice que es demasiado ambicioso. Entonces, Colombia, no solamente el sector privado y el sector público, sino el país tiene que empezar a pensar cuáles son las alianzas que nos van a llevar a nosotros a llegar a cumplir con los acuerdos de París, por ejemplo. Y para llegar allá necesitamos financiamiento. Y necesitamos financiamiento no solamente para reducir la pobreza, pero para poder tener bajas emisiones en carbono. Y esas bajas emisiones en carbono van a tener doble impacto en mejorar el medio ambiente, la salud de todos los colombianos y de todos los habitantes del mundo, pero al mismo tiempo van a tener reducciones de impacto en la pobreza, porque son en esos hogares donde se consumen cierto tipo de combustibles que contaminan mucho más. Entonces, Colombia está en un momento en el que pues tiene que pensar cómo estratégicamente
gente tiene alianzas con gobiernos de Asia, como mencionaba Silvana, o inclusive gobiernos de este lado del mundo que quieran invertir recursos en conservación natural y en reducir las emisiones de carbono. Y ahí es muy importante que nosotros estemos abiertos y pensando en hacer negocios que sean sostenibles. La visión de negocios que nosotros estamos viendo y que ejecutamos en nuestros negocios está muy concentrada en cumplir requisitos mínimos de relaciones con las comunidades, buenas relaciones y toma de decisiones de gobierno corporativo y claramente focalizados en mejorar el medio ambiente o mantener la relación que tenemos alrededor de los negocios con el medio ambiente. Entonces yo creo que al final la relación que busque Colombia en términos de política exterior de ayuda externa para reducir las emisiones de carbono en Colombia, los empresarios también pueden buscar alianzas que les permitan o inclusive negocios en donde este tipo de inversiones y procesos que tengan bajas emisiones de carbono les generen mejores negocios o inclusive el capital ha hecho movimientos claros en decir que las empresas que no cumplan con requisitos mínimos de protección al medio ambiente pues no van a ser destinatarios de grandes proyectos o grandes flujos de inversión y ahí todos nos estamos moviendo hacia eso. Entonces son dos frentes, el tema privado que vale la pena meterse ahí porque llega más recursos y el tema público es buscar alianzas y cooperación internacional que a nosotros nos permitan no pagarlo más caro, porque digamos que esta discusión de transición energética es quiero tener energía de fuentes limpias, muy limpias y no contaminar, quiero tener energía. Y para un país como Colombia y para una región como la de Silvana, que ahorita yo creo que puede conversarnos de eso, es yo también quiero tener trabajo y quiero tener energía y quiero tener buenas condiciones de vida. Entonces ahí hay que incluir ese tipo de discusiones también al margen de esta conversación. Y eso nos lleva sin duda a otra pregunta y es esa combinación, digamos, un sector que se está replanteando, pero que además parece que converge con diferentes segmentos productivos de la economía del país, parecería que puede ofrecer oportunidades para el país. Silvana, ¿qué oportunidades crees que esta transformación energética le ofrece a Colombia? Yo creo que todas, tú lo mencionabas en tu columna y era como en tu escrito, sobre que esto puede ser el café, el nuevo café, algo así, sí, el nuevo café. Y yo lo entendí en que como país somos muy ricos en lo que podemos ofrecer, en los productos que tenemos. Nos destacamos en café, siempre Colombia es reconocido por flores, así no, también el carbón, por ejemplo, el segundo producto de exportación, mejor dicho, petróleo, tenemos de todo, pero ninguno excluye a lo otro. Entonces yo creo que esto es una oportunidad que se va a generar nuevos empleos, que es lo que necesitamos en esta etapa pandemia y pospandemia, recuperación de empleos, una recuperación sostenible. Y se ha hecho estudios, que no me acuerdo ahorita la cifra, pero que en todo el desarrollo de estas, lo que se requiere para las plantas para energías renovables, se genera mucho empleo en la construcción de eso. Entonces, eso los países me imagino que le van a apostar muchísimo a los que están más avanzados que nosotros a acelerar esos procesos, a esos proyectos, perdón, porque va a generar empleo. Entonces yo creo que es una gran oportunidad, generación de empleo, que es lo que más nos preocupa ahorita, yo creo que a todos los colombianos. Otra oportunidad es jalonar otros sectores. Una cosa tiene que ver con lo otro, pero otros sectores que va a demandar insumos, eso crea empresas, ¿sí? Y no voy a ponerme repetitiva a hablar de los insumos mineros, ya lo dije, pero ahí también es una gran apuesta. Es una gran apuesta para que se piense la política minera como una aliada, porque muchas veces se ha visto como, sí, toca minería. No, la minería es aliada de los demás sectores. Y aquí recuerdo que las carreteras también se hacen con minería, pero no me voy a extender en eso, pero una aliada, una política. También, sí, aquí así es, Cristian. Leo, ya estuvo repetitiva, pero una aliada. Entonces, pero primero generación de otros empleos. Y lo otro que nos hace más consciente a los colombianos y que tenemos que tener conciencia ambiental y ponernos a tono con lo que está demandando el mundo. Es que ya si no nos guste o no, es que lo está demandando el mundo. Y sobre todo los empresarios. Cristian decía una cosa importante y es, ya eso va a ser parte de cualquier planeación de los proyectos. Y es como demuestro yo que mi producto lleva implícito
una conservación del medio ambiente, un cumplimiento de normas, pero también un componente social, en que yo estoy haciendo algo para darle un valor agregado a la sociedad y ayudar a eso. Entonces yo creo que en realidad esto genera muchos beneficios para el país, no excluye otros sectores, al contrario, los sectores pueden ayudarlo a esto. Y para cerrar, yo pienso que lo que sí pone una gran apuesta es que muchas veces nosotros tenemos, el gobierno señala una política, pero se queda muchas veces ahí porque las instituciones, y yo tuve la experiencia en eso, tenemos que estar un paso más adelante, prepararnos, ¿sí? En automatizar más los procedimientos, los procesos, que los empresarios puedan tener una respuesta pronta. Los empresarios son aliados de esto, porque si no, como yo lo decía alguna vez, vamos a perder esta gran oportunidad, Juan José. Entonces, se van a demandar productos para los proyectos de energía, yo no voy a poder ni que se consuma internamente los productos colombianos ni exportarlos, porque los proyectos no están listos, porque no tienen un permiso, porque no se hizo la vía de socialización, porque no se cumplió con nada. Entonces siempre vemos a las buenas oportunidades pasar. Entonces yo lo que quiero es que no veamos esta oportunidad como país que pase y que no seamos protagonistas, y está todo para hacerlo. Pero eso depende de todos. Caro, ¿y tú cómo ves, qué oportunidades ves que esta transformación energética le ofrece al país, por ejemplo, en términos de minería, de los temas que ha tocado Silvana de minería? Yo veo y quería complementar precisamente lo que está diciendo Silvana y Cristian. Esto está pasando y es una realidad. Esto ya no es una decisión, sino esto ya está pasando. Entonces, esto es algo que tenemos que, no que enfrentar, sino que vivir. ¿Qué oportunidades? Creo que además de las económicas bueno, todo lo que, infraestructura, todo lo que ya han tocado ustedes, creo que es una oportunidad también como para, de empleo, de modernización, de eficiencia, que todo eso le aporta mucho al país. Creo que también es una oportunidad inmensa para poder unir al país como en una sola vía, como tú lo planteabas en una columna que ustedes que nos están viendo deben leerla, que es el nuevo, precisamente nuestro nuevo café, y es porque nadie está en contra del café. O sea, nadie dice, uy, no, pero ¿por qué Colombia exporta café? No, pues todos amamos a nuestro café de Colombia, hay diferencias mínimas, pero no es un tema ni politizado, habrá diferencias en que el precio, que sube, eso es otra cosa, pero no es un tema, en Colombia no es un tema que produce ni politización, ni rupturas, ni temas políticos. Esta transición puede ser algo muy, no quiero usar la palabra bonito, sino interesante para poder también como sociedad tener algo unido y decir, ok, aquí estamos todos en esto pasó, está el Estado, están las empresas, están las comunidades y estamos todos en esto. Entonces, lo que dice Silvana, vamos a tener un proyecto espectacular, todo, no está lista la comunidad, pues entonces no podemos hacerlo. Si nos unimos y estamos todos en esto, poco a poco se nos va como convirtiendo en una realidad que es mundial. Esto no es solamente que Colombia está pensando en esto, sino esto es una realidad, está todos los acuerdos internacionales, todos los cambios. Entonces, ¿qué otra oportunidad puede haber de eso? Además también de unir en estos temas ambientales y que generan tantas pasiones, sí puede ser ok, estamos en esta transición, estamos como lo dijo Silvana, en este cambio que puede ser muy positivo para todos. Y ahí, evidentemente, porque ahorita ya no hay, desde el punto de vista ya ahorita la reputación es real, diferente a imagen, porque yo puedo tener una imagen muy, muy buena para afuera, pero si no soy consecuente con lo que digo que estoy haciendo y hago, pierdo. Entonces, me encanta esta oportunidad que se nos está abriendo. Y ahí quería decir una cosa, pues tal vez al final, como para cerrar, Ecopetrol quiere invertir en ISA. Si vieron, o sea, entonces Ecopetrol que viene de extracción de crudo, pero ya está mirando a ver otro tipo de energías para no tener todo puesto en un solo lugar, como dice, todos los huevos en una canasta. Entonces ya se va vislumbrando todos estos cambios que yo creo que sí son una muy buena oportunidad para el país. ¿Qué opinas, Cristian? Al margen o complementario a que la minería va a tener un papel fundamental en este proceso de transformación y que este proceso también puede unirnos como país, ¿qué más oportunidades crees que podamos encontrar en este proceso? Yo creo que hay dos puntos importantes
que además hemos construido en conjunto con Juan José. Y el primero es poderle garantizar a las personas que hoy no hacen parte del grid, que hoy no están conectadas vía los cables a la red, una conexión que con precios de hoy es mucho más eficiente que tirar algunos cables. Y eso significa que personas que están muy lejos de los centros poblados puedan tener acceso a eso. Y eso para mí, digamos, es fundamental y es muy bonito porque en una vida pasada mi papá llevaba energía a esas redes y tiraba redes a zonas que no estaban conectadas, pero hoy eso es mucho más fácil y la tecnología permite hacer eso de una manera mucho más eficiente y eso tiene un impacto en la calidad de vida de esas personas porque esas personas pueden alrededor de eso tener pequeños negocios o poner y utilizar un bombillo para criar unos pollos, etcétera. O sea, alrededor de eso hay mejoras en la calidad de vida y creo que eso es importante para gente que hoy no la vemos en el día a día, pero que hoy necesita la energía. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que nosotros estamos en un proceso en Colombia en el que ya aprendimos y vino mucho capital extranjero y mucha tecnología extranjera a desarrollar productos y esos procesos actualmente los podemos ejecutar con talento colombiano y con capital colombiano y adueñarnos nosotros de los activos de generación. Y eso es importante porque a diferencia de las necesidades de hacer una gran obra de infraestructura, una central hidroeléctrica, una termoeléctrica, estos proyectos requieren menos capital y ya sabemos cómo hacerlo. Nosotros hemos construido la regulación y es un momento para que el capital colombiano se empodere y sea el dueño de los proyectos de generación. Al tiempo que como empresarios y como país nos vamos alineando con esas metas de ESG, que son temas ambientales, temas sociales y temas de gobierno corporativo. En temas sociales y de gobierno corporativo todavía hay mucha tela que podemos cortar, pero si lo vemos en conjunto en temas ambientales, estamos avanzando, cada vez somos más conscientes, cada vez sabemos cómo hacer eso. Podemos tener empresas, podemos tener equipos de trabajo que piensan como con esos tres pilares y esa es la oportunidad que yo estoy viendo. Bueno, tal vez a eso, con lo que coincido totalmente, Cris, una forma de describirlo es que este proceso de transformación energética está democratizando el acceso a la electricidad. ¿Y eso qué significa? Quiero decir, lo está democratizando en todo el sentido de la palabra. ¿Eso qué significa? Así como el Internet, por ejemplo, vemos que democratizó el acceso a la información, tanto para los consumidores, es decir, para quienes accedemos a los contenidos y somos lectores y vemos videos, también para quienes producen ese contenido y lo pueden publicar. El Internet democratizó el acceso a la información como este proceso de transformación energética está democratizando las formas en las que se puede consumir energía, pero también las formas en las que se puede producir energía, las formas en las que se puede transportar energía, cómo se mide la energía. Y ahí hay una posibilidad interesantísima donde pueden surgir la prestación de nuevos servicios, de nuevos productos y el desarrollo de nuevos negocios. Ahí es donde yo pienso que la electricidad o que alrededor de la electricidad o de la energía verde en el marco de esta transformación energética, Colombia puede encontrar en este contexto un nuevo producto de exportación, porque creo que Silvana lo mencionaba, el mundo está demandando energía verde. El mundo necesita seguir funcionando y no hay un sustituto desde el punto de vista técnico que reemplace el kilovatio hora como ese motor de la economía y del funcionamiento diario de la sociedad moderna. Puede que cambien las fuentes con las que se produce energía y en eso estamos, pero la electricidad como ese vehículo motor de todo en este momento en nuestra sociedad, pues no tiene un sustituto inmediato. Y por ahí la electricidad pues nos está permitiendo un mercado que antes era totalmente concentrado, que requería unas capacidades enormes, unos músculos financieros enormes, unos impactos ambientales grandísimos. Esta transformación energética nos está mostrando que se está desconcentrando. Realizar estos proyectos cada vez toma menos tiempo, implica una menor huella ambiental e implica, digamos, una menor capacidad instalada para sacar adelante un proyecto de estos. Ahí, en ese segmento,
es donde está una gran oportunidad desde mi punto de vista para Colombia como país, pero también para cada uno de los colombianos, para los hogares colombianos que pueden pensar en compensar la energía que producen en el día, pero no pueden consumirla en esas mismas horas y entregarla al sistema, por ejemplo. Y pensar en hacer balances con la red o tener un negocio alterno que genere también ingresos, además de los salarios que mantengan un hogar en Colombia o de las diferentes fuentes de ingreso que pueda pensar tener una familia. Quienes vayan a realizar la medición avanzada, que es algo que está en este momento en construcción desde el punto de vista regulatorio, y ahí hay nuevos servicios, ahí hay nuevos desarrollos de negocios que van a generar, si logramos que la electricidad permee la sociedad y que haya un conocimiento generalizado de cómo es la dinámica de este sector, de cuáles son las relaciones económicas en este sector, yo creo que los colombianos podemos, más que dedicarnos a seguir exportando productos o recursos brutos, que es lo que de alguna manera hemos hecho tradicionalmente, y de alguna manera pienso que a veces hoy estamos exportando nuestra radiación solar o nuestro viento, por llamarlo de alguna manera, también podríamos pensar en exportar energía eléctrica sostenible, energía verde, como algo en el mediano o largo plazo tal vez. No sé si alguno de pronto quiera dejar alguna idea central o recapitular sobre algún punto. Yo pues antes les quiero agradecer por la honestidad de sus respuestas y por este espacio tan agradable. Yo creo que para respetar el tiempo que nos habíamos programado, pues ya podemos ir concluyendo. Entonces no sé si alguno quiera complementar algo adicional. Yo simplemente quiero invitarlos a ustedes que nos están viendo y a seguir nosotros también que tenemos este espacio y esta oportunidad de poder hablarles a ustedes, y es a seguir hablando del tema, explicando, informando y teniendo un diálogo permanente, porque esta transición energética es ahora, es indispensable y es una realidad y está pasando a nivel internacional, y es un muy buen motivo, como dice Juan José, para poder generar todo tipo de cambios, de reformulaciones, de aprender de errores del pasado y poder hacer esta transición que se nos está presentando. Entonces, bienvenidos. En el centro también hay posibilidades de recibir sus preguntas, nos pueden escribir, estamos todos en Twitter. Entonces, este tipo de escenarios haremos un nuevo webinar seguramente. Entonces, es muy, muy interesante que todos estemos, desde todas las disciplinas, estar en este tema, porque realmente es clave para el futuro del país. Bueno, pues les agradezco, Silvana, Caro, mil gracias, Cris. Muchas gracias por compartirnos estas ideas, y yo creo que podemos concluir con eso. Este es un sector con muchas complejidades técnicas, con muchas complejidades sociales, ambientales, jurídicas, políticas, genera tensiones, pero creo que una invitación que hacemos nosotros como directores desde Al Centro y a todos quienes nos estén escuchando es que no se dejen, digamos, que traten como de acercarse a este sector, a pesar de que parezca ser tan lejano como a veces puede llegar a ser, que sepan que efectivamente Colombia está en un proceso que va a permitir construir un mejor país alrededor de la electricidad y alrededor de los conceptos de sostenibilidad. Esta es una sociedad moderna que agudiza muchos de los debates sociales y éticos y morales de qué tipo de sociedad queremos construir, sobre todo en materia de impacto, de tener conciencia sobre el impacto que producen nuestras actividades, y esos son como los tópicos que lideran las discusiones a nivel mundial hoy. Hay nuevos bienes jurídicos a proteger, como el ambiente sano, como la consulta previa, como el desarrollo sostenible. Colombia está consolidando ese proceso y es responsabilidad de todos hacernos parte de este proceso. Con eso cierro, y nuevamente agradecerles a los tres por su compañía, al centro, por ayudarnos a realizar este webinar.